con el aparato cardiovascular, al menos con los vasos sanguíneos. Supongo que, bueno, todavía no vieron mucho el fundamento teórico o vienen estudiando eso, o sea, no lo estudiaron todavía. Es lo que vamos a empezar a ver hoy. Así que, bueno, es un tema importante el de hoy. Así que empezamos ya, salvo que alguien ahora me quiera preguntar algo rápido, si no arranco. Bueno, entonces empezamos. Bueno, atención, siempre vamos de lo más básico a ir profundizando. ¿Qué es lo más básico? Saber el concepto. ¿Qué es el aparato cardiovascular? Acuérdense que estamos en qué nivel de organización acá. Estamos ya en un nivel grande, que es el de aparatos y sistemas. O sea que ya cuando decimos aparato cardiovascular, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos involucrando? Un conjunto de órganos. ¿Se acuerdan la definición de aparato y sistema? Conjunto de órganos con una función en común. Bien, entonces, ¿cuál es la función en común acá? El bombeo y distribución de sangre a todos los tejidos. Bien, esa es la función en común. ¿Y cuáles son los órganos que van a estar ejerciendo esa función? Por un lado, el corazón, que es la bomba que bombea la sangre, y por el otro son los vasos sanguíneos, ¿sí?, que distribuyen la sangre. ¿Sí? ¿Y cuáles son? Las arterias, los capilares y las venas. O sea, en cuanto a función que tiene y componentes, es muy sencillo el aparato cardiovascular. Lo que pasa es que ahora hay que estudiar, en un primer momento, que es la clase de hoy, la anatomía, ¿sí?, de estos componentes, de los vasos sanguíneos y del corazón, y de agregarle posteriormente la fisiología, de ponerla en funcionamiento. Bueno, entonces vamos a empezar por los vasos sanguíneos. Acá hay un esquema que permite mostrar los tres tipos de vasos sanguíneos, que ya sabemos que son los tubos, conductos, que transportan la sangre. ¿Sí? Esos son los vasos sanguíneos. Pero de estos tubos no son todos iguales, sino que hay tres clases diferentes de vasos sanguíneos. Por un lado están las arterias, los capilares y por otro lado las venas. ¿Sí? Son tres. Cada uno tiene una función muy particular. ¿Sí? Vamos a empezar a ver por las arterias. Las arterias lo que hacen es transportar la sangre siempre en esta dirección, desde el corazón a los órganos. Desde el corazón a los órganos. En los capilares, que son, fíjense, vasos sanguíneos muy chiquititos, ocurre esto, el intercambio de sustancias químicas entre la sangre y las células que están fuera de los capilares. Y por último tenemos a las venas, que van a transportar sangre, siempre en este sentido, de los órganos hacia el corazón. Entonces, para visualizarlo a esto, teníamos acá la bomba, que es el corazón, entonces siempre que veamos las arterias, que son las que se pintan de rojo, ¿sí?, habitualmente de rojo, ya tenemos que saber que la sangre va en esta dirección, ¿sí?, para allá, es decir, siempre desde el corazón hacia la periferia, hacia la periferia, hacia la periferia. Mientras que en las venas el sentido de circulación es opuesto, es decir, va de la periferia hacia el corazón. De la periferia hacia el corazón. Primera idea básica que tienen que tener de arterias y venas. Y los capilares, acuérdense que están en un punto intermedio, es decir, son un punto de unión entre arterias y venas y donde se realiza el intercambio de sustancias. Bueno, esto es una generalidad en cuanto a la estructura del vaso sanguíneo, tanto de arterias como de venas. Algo de esto me acuerdo, habíamos
tenido obligatoriamente que explicar la clase pasada porque veíamos hemostasia y hablábamos de la lesión de los vasos. Bueno, entonces ahora vamos a verlo con más detalle. Esto es un vaso sanguíneo, no importa si es arteria o vena, da igual, da igual. El hueco, entre comillas, donde está la sangre, que está ocupado por la sangre, se llama luz del vaso sanguíneo. Y todo esto es la pared del vaso. La pared presenta, que acá se ve ampliada de manera esquemática, 3 túnicas o capas, ¿sí? Que desde el interior hacia el exterior son la túnica interna, la túnica media y la túnica externa del vaso. Cada túnica comprende diversos tejidos, o sea, o tiene ciertas características. Por ejemplo, la túnica íntima, ¿cómo está formada? Fíjense que si, miren, está en contacto con la sangre, si está tapizando el interior de ese tubo, por ende va a tener que estar formado por un tejido epitelial, seguro, porque saben que el tejido epitelial es de revestimiento, ¿sí? Entonces, el epitelio que reviste el interior del vaso sanguíneo se llama endotelio, ¿sí? Endotelio. Debajo de un endotelio siempre hay una membrana basal, como debajo de cualquier epitelio, y debajo siempre está el colchoncito de tejido conectivo subendotelial. Y la vez pasada hablábamos que era lo que se exponía, ¿se acuerdan? Se exponía cuando se rompe el vaso y eso desencadena, ¿se acuerdan? La hemostasia, ¿bien? Bueno, la túnica media, ven que está formada por músculo liso, ¿sí? El vaso, acá ya vemos que tiene músculo liso, este tubo, y la túnica externa es una capa de tejido conectivo, ¿sí? Que tiene fibras colágenas y fibras elásticas. Acá lo vemos un poco, a ver, más en detalle, ¿sí? Cómo se van desplegando las capas. ¿Sí? Lo más interno acá es el endotelio con su membrana basal y el tejido conectivo subendotelial. ¿Sí? Toda esta célula es un epitelio plano que reviste, tapiza la luz del vaso. Esa es la túnica interna. Después tenemos la túnica media que tiene músculo liso sobre todo y fibras elásticas en proporciones variables, ahí sí según el tipo de vaso sanguíneo del que estemos hablando. Y por último, la capa externa o túnica externa, que es tejido conectivo que envuelve a todo el tubo. Y fíjense cómo, por medio o a través de esta túnica externa, ingresan al vaso sanguíneo, y esto es muy interesante, vasos sanguíneos. O sea, el vaso sanguíneo, como es un órgano, porque miren todos los tejidos que tiene, necesita nutrirse también. Entonces, hay vasos sanguíneos bien chiquititos que entran a la pared del vaso para nutrir todos los componentes de ese vaso. Es interesantísimo. ¿Y los nervios por qué? Y porque si tiene músculo liso, ¿qué características tiene el músculo liso? ¿Se acuerdan? ¿Es voluntario, es involuntario? Cuando veamos tejidos. ¿Involuntario? Es involuntario, sí, es involuntario. ¿Y por qué tendría que tener un vaso sanguíneo músculo liso? ¿Para qué? Para que se contraiga. Claro, o sea, va a tener que, o bien, contraerse para reducir el flujo sanguíneo, o dilatarse para aumentar el flujo sanguíneo. O sea, acuérdense que una de lo primero que ocurría en la hemostasia primaria era la vasoconstricción de ese vaso sanguíneo lesionado. O sea, eso es gracias al músculo liso. Entonces, el músculo liso responde, como es músculo, a señales eléctricas provenientes de los nervios. Entonces, el vaso sanguíneo tiene que tener también terminaciones nerviosas que hagan posible el funcionamiento del músculo liso. Bueno, entonces, eso es una generalidad. ¿Sí? Es decir, las capas de la pared de un vaso sanguíneo X. Ahora lo que hay que hacer es describir cada tipo de vaso. Vamos a empezar por las arterias. Esto es una arteria, ¿sí? Acá vemos como un corte transversal, para que veamos estas túnicas. ¿Sí? Esta es la luz, ¿sí? Tenemos acá la túnica interna, esta.
Después tenemos la media y luego la túnica externa. ¿Sí? Bien. En general, ¿qué podemos decir de las arterias? Ya sabemos que llevan sangre de corazón a órganos, siempre, de corazón a órganos, sin excepción, siempre es así, siempre es así. Y fíjense que si analizamos las paredes, o la pared, vemos que las arterias en general tienen una pared bastante gruesa, ¿sí? Con una luz que no es tan amplia, más estrecha, o sea que siempre si hacemos un corte transversal nos va a llamar la atención el espesor de la pared versus el diámetro de la luz. ¿Sí? O sea, la pared es la que cobra protagonismo, porque la arteria lleva sangre que en su interior está ejerciendo una presión mayor que la que hay dentro de las venas. Entonces, ¿qué es la presión dentro de la arteria? La fuerza que la sangre ejerce contra la pared del vaso, o sea, en este caso de la arteria. Si eso es una fuerza alta, ¿sí? Comparada con la que ocurre en las venas, la arteria tiene que estar preparada para eso, entonces tiene que tener una pared gruesa que pueda resistir esa fuerza, esa presión. ¿Sí? Entonces la pared de una arteria siempre tiene que ser gruesa. Bien, eso es muy, muy, muy importante. Y las arterias no son todas iguales. No son todas iguales. Lo que hace una arteria es lo siguiente. Cuando se origina, se va dividiendo en arterias cada vez más chicas. O sea, tienen que pensar como si fuera un árbol. Es decir, tenemos el tronco del árbol, supongamos que es la arteria que sale del corazón. Y el tronco del árbol que hace, empieza a dar ramas. Y cada rama se divide en ramas más chiquititas, hasta llegar a las hojitas. Entonces, eso es lo que hace una arteria. Se divide en arterias cada vez más pequeñas hasta originar los capilares. ¿Sí? Entonces, en todo ese trayecto, en todo ese árbol arterial, vamos a distinguir arterias que son más grandes, otras no tanto, y otras más chiquititas. Bien, entonces, por eso es esta clasificación de las arterias. En grandes, medianas y pequeñas. O podemos decir también elásticas o arterias de conducción, medianas, musculares o arterias de distribución, y pequeñas o arteriolas o arterias de resistencia. El punto, a ver, la división tiene que ver con el diámetro de esa arteria. ¿Sí? Para las arterias grandes es mayor a 10 milímetros, es decir, mayor a 1 centímetro, mientras que entre 0,1 y 10 son las arterias medianas. ¿Sí? Y más chiquito que eso, las pequeñas arterias o arteriolas. Fíjense que ya el diámetro es del orden de los micrómetros. ¿Sí? Micrómetros. Entonces, bueno, acá hay un esquema para que ustedes vean bien las diferencias. Ya sabemos que las capas son siempre las mismas, es decir, la túnica interna, la media y la adventicia. Entonces, fíjense que para las arterias grandes o elásticas, ¿por qué se llaman elásticas? Porque su túnica media, que es esta, está totalmente repleta de fibras elásticas, ¿sí? Que son como concéntricas, o sea, se disponen como en capas concéntricas las fibras elásticas. Y eso es muy importante para una arteria grande de este tipo. ¿Para qué? ¿Por qué? Porque estas arterias son las que están, digamos, en el origen del sistema arterial, es decir, ya estamos cerca del corazón, es decir, que son arterias que soportan todo el empuje de la sangre que sale del corazón. Entonces, tienen que poder distenderse, o sea, si fueran rígidas, la fuerza con la que la sangre está ahí adentro, digamos, implicaría una presión arterial muy alta. Entonces, al distenderse, hacen que la presión no sea tan alta dentro de la arteria. Bien, entonces, cuando el corazón deja de expulsar sangre y se relaja, como está lleno de fibras elásticas esa arteria, entonces va a volver, acuérdense la propiedad de elasticidad, que era que cuando se deja de estirar a esa fibra, vuelve
a la longitud que tenía antes de esa fuerza. Entonces, se va a volver a achicar y va a empujar la sangre. ¿Sí? Esa es la función que tienen las fibras elásticas en estas grandes arterias. Ejemplo de una arteria elástica es la aorta, por ejemplo, que es la arteria que sale del corazón. Profe, Sí. ¿el pulso que tienen las arterias se debe a la presión que hace la sangre contra las paredes o nada que ver? No, sí. O sea, el pulso arterial es el latido que se palpa sobre una arteria y tiene que ver con la, perdón, tiene que ver con la fuerza de contracción del corazón que empuja la sangre. A raíz de eso es el pulso. Gracias. Bien. Y las arterias medianas, fíjense en qué cambian. Estas arterias ya son de distribución. O sea, quiere decir que distribuyen la sangre en las arterias más pequeñas, que son las arteriolas. Entonces acá ya no se necesita tanta fibra elástica, ¿sí? Sino que tienen la túnica media con más abundancia de fibras musculares lisas, ¿sí? Porque acá ya, a partir de estas arterias, ya empieza a manifestarse la capacidad de vasoconstricción y vasodilatación. Y las pequeñas arterias, o sea, las arterias medianas son las arterias que ustedes van a ver en las que palpamos el pulso. Por ejemplo, la arteria radial, la arteria humeral, que es sobre la cual ustedes comprimen cuando toman la presión, comprimen el brazo. Esas son arterias medianas. Y las arterias pequeñas, o arteriolas, son bien chiquititas, no las podemos ver, y lo que hacen es regular el flujo de sangre a los capilares. O sea, es como que estas arterias chiquititas son la entrada a los capilares sanguíneos, que son los vasos sanguíneos más chiquitos. ¿Por qué se llaman de resistencia? Porque ellas, mediante su vasoconstricción o vasodilatación, van a afectar la presión arterial. Si después vamos a ver qué es la presión arterial, todo eso en la clase que viene. Entonces fíjense que ya prácticamente ya no tienen fibras elásticas, pero sí destacan las fibras musculares lisas o células musculares lisas. Bueno, entonces, siempre arteria desde el corazón hacia el resto de los órganos, empiezan siendo grandes y ven como cada una se divide en arterias cada vez más chicas hasta originar los capilares. Bueno, y los capilares, a ver, miren, esta es una imagen de un capilar. Miren lo que es, totalmente un vaso sanguíneo microscópico, ultra finito, ¿sí? Que tiene básicamente el endotelio con su membrana basal y fin, no hay nada más en el capilar. Y acá ven los eritrocitos que están dentro. O sea, fíjense que tienen casi el diámetro de un eritrocito. ¿Cuánto medían los eritrocitos de diámetro? 7 u 8 micrómetros. Y miren lo que es el capilar, entre 4 a 10 de diámetro. O sea, es casi del tamaño del glóbulo rojo. O sea, es bien chiquitito. Por eso también decíamos que el glóbulo rojo se tiene que doblar, porque a veces el capilar es muy pequeño y para poder atravesarlo tiene que acodarse o doblarse, porque es muy chiquitito. Entonces, estos capilares están digamos, en la unión, por así decirlo, de las arterias con las venas. ¿Y por qué son tan chiquitos? Porque esto tiene que tener, acuérdense, relación estructura-función, tiene que tener un porqué. Porque es a través de los capilares donde las moléculas pueden salir de los vasos sanguíneos o ingresar. No lo pueden hacer a través de por ejemplo, de una arteria elástica, ¿no? Tiene una pared con semejante espesor, imagínense que una molécula, supongamos de oxígeno, jamás va a poder atravesar toda esa pared para salir a las células. No. Las moléculas tienen que atravesar una estructura que sea muy finita, y ese es el capilar. Por eso, esto es una función primordial del capilar.
¿sí? El intercambio de sustancias, es decir, que todo lo que hay en la sangre, que ya sabemos lo que hay, en el plasma, ya sabemos, que esto está lleno de plasma acá. Ya sabemos lo que hay en el plasma, entonces, todo eso, esas moléculas que necesitan salir, lo van a poder hacer atravesando esta pared que es finita, ¿sí? Y todo lo que está acá en el tejido, en la célula, para poder ingresar a la sangre, lo va a hacer atravesando esta pared finita, ¿sí? Eso es el intercambio. Acá lo vemos esquemáticamente a eso, cómo se organiza la red capilar. Siempre proviene del sistema arterial. O sea, tenemos la arteria mediana, después que va a originar una arteriola, que es la arteria pequeña. Y la arteriola es la que va a originar los capilares, ¿sí? Que son todos estos. Y entre los capilares se encuentran todas las células. Entonces, a este nivel, las sustancias que vienen acá del plasma pueden salir y las sustancias que la célula no necesita, que tienen que desechar, ingresan a la sangre, siempre atravesando la pared capilar. Y los capilares se van a ir uniendo, ¿sí? A medida que ya todo este intercambio ocurra, se van a ir uniendo y van a formar las venas. ¿Sí? Las venas. O sea, las venas nacen de los capilares. Entonces ven que decimos que es el punto de unión, ¿sí? Porque es el fin del sistema arterial y el inicio del sistema venoso. Ahí están los capilares. Entonces la unión de los capilares va a formar las venas más chiquititas que se llaman vénulas. Y a su vez las vénulas se van a unir para formar venas cada vez más grandes. Y las venas, ¿dónde van a terminar? En el corazón. ¿Sí? O sea que si acá tenemos el corazón, viene toda la sangre por el sistema arterial, llega hasta los capilares, de los capilares se genera el intercambio, de los capilares surgen las venas, y por las venas la sangre vuelve al corazón. Y así sucesivamente. Entonces, una vena también tiene una estructura en su pared, ¿sí? Lo que pasa es que es diferente a la de las venas. Acá ya se nota un poco que hay una diferencia. Por ejemplo, llama la atención que miren cómo es la pared. ¿Tiene diferencia con la de la arteria? ¿Se acuerdan cómo era la de la arteria? Que llamaba la atención cuando hacíamos el corte. Era más chica también la luz y no tenía la válvula. La luz de la arteria era más pequeña, bien, no tenían válvulas, bien, y con respecto al espesor de la pared, Era más gruesa. más gruesa. Habíamos dicho que era más gruesa porque la presión de la sangre en su interior es mayor. En cambio, en una vena, la sangre no está ejerciendo tanta fuerza contra la pared, no está empujando. Entonces, estructuralmente no requiere una vena tener una pared gruesa. No hace falta. Entonces la pared es delgada. Tiene las túnicas iguales, es decir, tiene una túnica interna, media, ahí, pero miren qué delgadita, y externa. ¿Sí? Y tiene válvulas. Algunas venas tienen válvulas, que vamos a ver qué son. Que se originan acá de la túnica interna. Son como esos repliegues que hace. Y en general, ¿por qué las pintamos de azul? Porque tienen sangre poco oxigenada. En cambio, las arterias las pintamos de rojo porque tienen sangre oxigenada. Las venas también se clasifican de acuerdo al diámetro. ¿Sí? En vénulas. Acá ¿por qué empezamos desde las pequeñas y por qué hice al revés? Porque inician desde los capilares. Claro, porque acá hay que, siempre las estudiamos en base al orden en cómo se originan. ¿Sí? Las arterias siempre empiezan siendo grandes y terminan en los capilares. Las venas empiezan en los capilares, o sea, son chiquititas y terminan siendo grandes para desembocar en el corazón. Entonces, las vénulas son básicamente la túnica interna y la externa, nada más. O sea, es bien chiquitita y van recogiendo la sangre de los capilares y la van transportando a las venas medianas. En las venas, fíjense que la pared, yo les diría cuál es la túnica que tiene más importancia en las venas comparada con las arterias.
¿La interna, la media o la externa? Según los dibujitos que van viendo. Miren cómo eran las arterias. La externa. Claro, y en las arterias, miren. La media. La media. Claro, en las arterias la capa media es la más importante. En las venas, no. Es la túnica externa la más importante, que es la que tiene fundamentalmente gran cantidad de fibras colágenas y fibras elásticas. ¿Sí? Porque las venas tienen una particularidad, que si las comparamos con las arterias son muy distensibles. O sea, tienen capacidad de estirarse las venas, de estirarse. Ahora, no, fíjense que si bien tienen fibras elásticas, la disposición no es en láminas concéntricas como lo es en las arterias, porque en las arterias se necesitaba que cuando se estiraran, después rápidamente volvieran a la posición inicial para empujar la sangre. Acá no. Acá la función de la vena es la distensión para actuar como reservorio. Entonces, no necesariamente van a después tener que volver a su posición inicial, digamos, cuando se deja de actuar esa fuerza. Entonces, eso por la disposición de las fibras elásticas, así que no es así en capas concéntricas. ¿Bien? Ellas necesitan ser reservorio más que nada. ¿Sí? Cuando después se requiera que esa sangre se circule, las células musculares lisas de la capa media se van a contraer y van a empujar. ¿Sí? Pero la propiedad fundamental de las venas es la de ser bien distensibles para actuar como reservorio. Y las venas medianas se caracterizan por tener estas válvulas que lo que hacen es asegurar que el flujo sanguíneo sea en una sola dirección. Esto es muy importante, por ejemplo, en las venas de miembros inferiores, donde la sangre tiene que subir contra la gravedad. Entonces las válvulas aseguran que la sangre cuando va subiendo, cuando la válvula se cierra, no baje, ¿sí? no retroceda. Eso hace la válvula. Entonces, siempre la vena va desde la periferia hacia el corazón, formando venas cada vez más grandes. Bueno, y acá está entonces esto es un resumen de lo que fuimos diciendo, para que vayan comparando las arterias con las venas. ¿Sí? Acá si empezamos, por ejemplo, de las arterias grandes, como la aorta, se destacan por su gran túnica media con fibras elásticas así de disposición concéntrica. Clave en una arteria elástica. Después tenemos las venas, las arterias musculares o medianas, donde, por eso el nombre, acá ya predomina el músculo liso en la túnica media, ¿sí? En la túnica media. Y la arteriola ya prácticamente no tiene fibras elásticas, ¿sí? Sino que mantiene su túnica media con células musculares lisas, pero bueno, el diámetro es mucho más chico, obviamente, y lo que hace es regular el flujo de sangre hacia el capilar. El capilar es básicamente endotelio con membrana basal y se terminó. ¿Por qué? Porque, insisto, por ahí tienen que atravesar las moléculas, ¿sí? Tienen que pasar por ahí. Entonces no podemos hacer las pores moleculares, atravesar una pared tan gruesa. No. Lo mínimo indispensable, el endotelio con la membrana basal. Ya está. A partir de acá se originan las venas. Entonces pasamos a las vénulas más chiquititas, ¿sí? Que van recogiendo la sangre de la red capilar. Después aparecen las venas medianas, que ya agregan las válvulas. Y fíjense como siempre la túnica externa es bien importante de las venas. Y por último, las venas grandes, por ejemplo, como la vena cava inferior, que es la vena más grande del cuerpo,
y que se destaca por esta túnica externa que tiene fibras elásticas. ¿Sí? Bien, eso como para que tengan un resumen. Bueno, y un cuadro, a ver, vamos a hacer una comparación acá de las arterias con las venas y los capilares. Hay como así puntual ítems para cerrar el tema de vasos sanguíneos. Fíjense, las arterias. Siempre, esto ustedes lo pueden hacer si quieren en forma de cuadro, como los repaso. Las arterias siempre llevan sangre del corazón a órganos, ¿sí? Generalmente oxigenada, por eso cuando vean un esquema, como ya hemos visto, de las arterias, están pintadas de rojo, ¿sí? ¿Recuerdan lo que era sangre oxigenada? Era porque tenía predominio ¿de qué? ¿Se acuerdan que eso lo veíamos en la clase de sangre? Cuando hablamos de que habían, ¿se acuerdan las fotos? Dos tubitos con sangre, una más oscura y otra más clara. Eso era ¿por qué? Por la presencia de que sangre oxigenada tiene gran proporción de ¿qué? Hemoglobina. Claro, pero ¿De glóbulos rojos? Oxígeno. ¿de qué hemoglobina? Porque la hemoglobina cambia justamente en base a... Oxi. Claro, si tiene oxígeno o no. Entonces, cuando decimos sangre oxigenada es porque predomina la oxihemoglobina. Es decir, la hemoglobina unida a oxígeno. Bien, ahí está. Tienen pared gruesa, bien, ahí porque soportan mayor presión, la luz es más estrecha, son menos distensibles, por lejos, menos distensibles que las venas, y son generalmente profundas. Es decir, si yo les digo que se miren a través de la piel, ¿ustedes se pueden ver las arterias? ¿O qué ven? No, ¿qué es lo que vemos? Porque, a ver, sí, hay vasos sanguíneos que yo me doy cuenta que estoy viendo, pero no son arterias, son venas. Claro, porque las arterias están situadas más en profundidad. Pero, si yo apoyo un dedo índice y medio sobre determinados sitios, sobre la piel, voy a encontrar un pulso. Es decir, voy a palpar las arterias. Yo las puedo palpar, ¿sí? ¿Qué pulso? Bueno, ustedes aprendieron me dijeron el radial, que palpan. Sí. Bien, ¿conocen otro? ¿O algún otro pulso? En el cuello, pero no sé cómo se llama. Sí, carotidio. Carotidio. Porque los pulsos se nombran según la arteria correspondiente. ¿Sí? El de la ingle. Sí. Inguinal. Yo sé que hay de la cabeza a los pies, pero no sé los nombres. Sí, hay muchos pulsos. Hay muchos. Femoral y humeral. Femoral, exactamente. Axilar. Muslo, sí, axilar, humeral o braquial. Ese sí, no es muy fácil, pero si ustedes toman la presión, lo ideal es palpar inicialmente, antes de colocar, de apoyar el estetoscopio, de palpar ese pulso, que es el pulso humeral. Bueno, o sea que pueden palpar, ¿sí?, el pulso. Van a sentir un latido. Bueno, y siempre las arterias se dividen en arterias más pequeñas hasta originar los capilares. ¿Sí? Los capilares son los vasos sanguíneos más pequeños, tienen una pared extremadamente fina, porque su función es la de permitir el intercambio de sustancias entre sangre y células. Y están a nivel de la unión entre las arterias y las venas. Y por último, las venas van a originarse de los capilares, van a llevar sangre desde los órganos hacia el corazón siempre. Esa sangre es casi siempre poco oxigenada, es decir, que tiene menos oxihemoglobina, ¿sí? Menos. Y la pared es más delgada, obviamente, porque soportan menor presión, la luz es más grande, son mucho más distensibles, ¿sí? Actúan como reservorio de sangre. Acá no lo agregué, pero lo van en el dibujo, es que tienen válvulas,
¿sí? Válvulas que aseguran el flujo en una sola dirección. Y tenemos venas superficiales, pero tenemos venas profundas, ¿sí? Es decir, las superficiales son las que vemos a través de la piel, ¿sí? Y las profundas son las que están acompañando el trayecto de las arterias, ¿sí? Acompañan el trayecto de las arterias. Por eso se le dice venas satélites. Y van a llevar el nombre de la arteria que acompaña. Y puede ser una o dos por arteria, depende del caso. Por ejemplo, si ustedes toman el pulso en la arteria radial, esa arteria radial está acompañada en su trayecto por dos venas que se llaman las venas radiales, ¿sí? Son las dos venas satélites a la arteria. Pero la arteria nunca va sola, ¿sí? Va con las venas, puede ser una o dos. Ahora, si por ejemplo, estas que yo veo a través de la piel, o las que ustedes, si practicaron extracción de sangre, ¿cuáles eran las venas que estaban observando? La mediana, la cefálica y la basílica. Sí, o sea, del antebrazo. Sí. Perfecto. Bien. ¿Y podían ustedes palpar el pulso en esas venas? No. No. No podían. ¿Sí? No podemos palpar. Ahora, ¿nunca se puede palpar la vena? Algo hay que hacer para poder palpar una vena. O sea, no el pulso, pero al menos palpar la vena. Poner, claro, el lazo para que se ingurgite, se hinche y se pueda palpar y sea más fácil la punción. Bien, pero si no, no la van a poder palpar. Y pulso no tiene pulso, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir este esquema? Quiere decir, o representa, la distribución de sangre en el aparato cardiovascular. ¿Cuáles son las opciones? O sea, esto me está mostrando dónde está la sangre dentro del aparato cardiovascular. O sea, no está en todos los componentes en la misma proporción. ¿Cuáles son las opciones? El corazón por un lado, las arterias, los capilares y las venas. Pero hay que subdividir algunas de estas regiones, ¿sí? Porque una cosa es arterias y venas de lo que se llama el circuito pulmonar y otra es arterias y venas del circuito sistémico. Esto tiene que ver con lo que es circulación de sangre, que lo vamos a estudiar la clase que viene. A ver si tengo... Quiero ir al dibujito este. No, a ver, vamos a ver, para que entiendan bien ahora lo de sistémico y pulmonar. Una cosa es, a ver si lo puedo mostrar acá. Sí, a ver. Los pulmones, imagínense que los pulmones están acá, ¿verdad? Ahí. Entonces, hay vasos sanguíneos, arterias y venas que están en los pulmones, ¿sí? Arterias y venas pulmonares. Y luego tenemos arterias y venas que pertenecen al resto de los territorios. Entonces, cuando hablamos de arterias y venas del territorio pulmonar, decimos circuito pulmonar. Cuando hablamos de arterias y venas fuera de ese territorio, decimos arterias y venas del circuito sistémico, que sería mucho más grande, todo el resto de los territorios. Bien, entonces, volviendo acá, ahí sí, vamos a ver que la mayor parte de la sangre, en este mismo momento, que estamos acá en esta clase, está dentro de las venas sistémicas. Miren, más de la mitad, 64% aproximadamente, está dentro de las venas sistémicas. ¿Sí? Porque ya dijimos que las venas, ¿qué son? Reservorios.
reservorios. ¿Sí? Muy poquito está en el corazón, 7%, los capilares ínfima. El resto está en las arterias y el resto está en arterias y venas del circuito pulmonar. ¿Sí? O sea que la mayor parte está en el sistema venoso sistémico. Bueno, antes de pasar acá a corazón, quería preguntar, a ver, si hay alguna duda respecto de vasos sanguíneos, de arterias, venas, capilares. Profe, Ujú. ¿puede repetir lo del circuito pulmonar y sistémico? Ah, sí, la diferencia. Esperen que está medio tildado acá. Vuelvo acá. Ahí. Pulmones, ¿sí? Pulmones. A ver, cuando ahora estudiamos corazón, vamos a ver que del corazón sale dos arterias. Una que es la aorta, que es esta de acá, grande, que lleva sangre a todo el cuerpo. Y otra que es la pulmonar, que estaría ahí, que lleva sangre a los pulmones. Bien, entonces, la sangre proveniente de esa arteria que está en los pulmones está formando parte de lo que se llama territorio pulmonar o circuito pulmonar de la circulación. Mientras que la sangre que está en el resto de los territorios del cuerpo está formando parte de lo que se conoce como circuito sistémico. Sistémico. ¿Sí? Porque son dos territorios diferentes, ¿sí? Que tienen sangre que sale del corazón y que después vuelve al corazón. O sea, son dos circuitos por donde la sangre está dando vueltas. Uno es el pulmonar y el otro es el sistémico. Eso es lo que había dicho. No sé si se entendió. O sea, fíjense que acá hay arterias y venas, ¿sí? Pero cuando hablamos de que la mayor parte de la sangre está en las venas sistémicas, quiere decir que no estamos contando estas, sino el resto, las que son sistémicas. No las de los pulmones, serían. Ahí está. Profe, Sí, entonces el circuito pulmonar va de corazón a pulmones y vuelve a corazón. claro. Exacto. Ahora cuando veamos corazón, vamos a otra vez tener que ir ahí. O sea, a lo mejor él lo entiende más. Bien, otra duda con respecto a vaso sanguíneo, pared, tipos del vaso, funciones. ¿No? ¿Pasamos al corazón? Sí, profe. Muy bien. Bueno. Cuando pensamos en corazón, o sea, se nos viene esta imagen. ¿Quién no hizo un corazón alguna vez dibujado? ¿Y cómo lo hicieron? Así. ¿Sí? ¿Esto tiene que ver con el corazón anatómico real del cuerpo humano? No. Bueno, mire cómo es. Lo que pasa es que si usted tiene que hacer, no sé, un regalo, una tarjeta, no pueden dibujar. Si dibujan esto, como que no va a quedar muy bien. Porque miren lo que es eso, porque es más lindo a lo mejor hacer esto. ¿Sí? Pero no, lo único que puedo decir que tal vez se asemeje es que tiene una forma como un poco cónica, con un vértice, tal. Eso es lo que más se acerca al corazón real. Pero miren qué diferente que es. ¿Sí? Y además, acá en realidad no es que todo esto es el corazón es eso.
digamos, porque estos ya son vasos sanguíneos. Esto es una arteria y esto es otra. Y esto es una vena. ¿Sí? O sea, fíjense cómo dentro del cuerpo no es que vamos a tener las arterias rojas y las venas azules. No, son más o menos todas iguales, blanquitas. ¿Sí? Esto de rojo y azul es en función de, más que nada para estudiarlo, ¿sí? Para visualizarlo cuando se estudia. Entonces, el corazón en realidad es un órgano, la verdad que para todo lo que hace o la función básica, fundamental que tiene, es un órgano chico en realidad. ¿Sí? No, sus dimensiones no son muy extravagantes. Miren, o sea, podría yo tranquilamente a mi corazón agarrarlo con una sola mano, como vemos ahí. ¿Sí? Porque miren las dimensiones, 12 por 9 por 6 centímetros. Tienen una regla. O sea, así de largo. Es chico, ¿sí? Tranquilamente lo agarra con la mano. ¿Sí? Lo agarra con la mano. El peso entre 250 y 300 gramos y está ubicado dentro del tórax en un espacio que se llama mediastino. ¿Sí? Mediastino. El mediastino es un espacio, ahora lo vemos en la otra diapositiva, pero que está. Es muy sencillo ubicarlo al mediastino. ¿Se acuerdan de este hueso? El esternón está detrás de este hueso, delante de la columna vertebral y entre ambos pulmones. Ahí está ubicado y está apoyado sobre el diafragma, que es el músculo que separa el tórax del abdomen y el músculo de la respiración. Y está ubicado más a la izquierda de la línea media del cuerpo. Bien, y tiene esta forma de cono o pirámide triangular, y con su ápex o vértice que siempre está apuntando hacia abajo, hacia la izquierda y hacia adelante. Entonces, acá vemos que este sería el mediastino, ahí. Esto es una vista anterior, viendo frente, entre los dos pulmones, apoyado sobre el diafragma, y en una vista lateral de perfil, vemos que está entre el esternón y la columna ahí vertebral, apoyado sobre el diafragma. Con la forma de cono. ¿Sí? Siempre, si ven que así trazamos la línea media, 2/3 del corazón quedan a la izquierda de la línea media del cuerpo. Acá vemos una imagen también vista anterior. Vemos al corazón que está dentro de su saco o bolsita, que es el pericardio, apoyado sobre el diafragma, entre los dos pulmones que un poco los están desplegando, porque si no, como que lo tapan un poquito el corazón, para descubrirlo y verlo en su totalidad desde una vista anterior. Bueno, atención acá, por favor, atención, esto es muy importante, porque el corazón es un órgano que está bien, es pequeño, dentro de toda su ubicación es fácil de entender, pero es complejo en su configuración interna. Porque es un órgano hueco, y no es que es una sola cavidad que tiene 4, ¿sí? Tiene 4 cavidades. Y esas cavidades tienen diferentes relaciones entre sí y hay que conocer. Entonces vamos a ver de a poquito esto. Para estudiar cavidades cardíacas, lo que hacemos es hacer de cuenta que el corazón tiene esta forma que ya sabemos que no es, en un cono, pero para estudiar, arrancar a estudiar el corazón por dentro, tenemos que buscar la figura geométrica más simple que nos permite entender esto con facilidad. Esa figura es un rectángulo, ¿sí? Un rectángulo. Entonces, a ese rectángulo lo dividimos así. ¿Sí? Le trazamos esta línea acá y esta otra acá. Entonces vamos a ver que nos quedan 4 cavidades, 2 superiores que son las aurículas y 2 inferiores que son los ventrículos. ¿Sí? Fíjense que ya con esta imagen me doy cuenta de varias cosas. Una, las aurículas son más pequeñas que los ventrículos, primera cosa que se ve. ¿Qué otra cosa se ve? Que las aurículas
no están comunicadas entre sí y los ventrículos entre ellos tampoco. ¿Por qué? Porque acá hay una pared que se llama tabique que los separa. ¿Sí? Entonces tenemos tabique interauricular, que separa las aurículas, e interventricular, el que separa los ventrículos. Pero, ¿qué pasa? La aurícula con el ventrículo del mismo lado sí se comunica. ¿Sí? La aurícula con el ventrículo del mismo lado sí se comunica. A través de esta puertita o este orificio que hay acá. Eso es muy importante. Muy. Entonces, fíjense que, a ver, esto tiene que ser por algo. Ya les digo, no, siempre hay una razón en el cuerpo humano para todo. ¿Sí? ¿Por qué no se comunica? ¿Qué es lo que pasa? Que es como si, a ver, está prohibido, no puede haber contacto entre las aurículas y entre los ventrículos. Esto es por el diferente tipo de sangre que hay de un lado y del otro. O sea que fíjense que en realidad el corazón podríamos considerar que son dos corazones. Uno derecho y otro izquierdo. ¿Ven? Uno derecho y otro izquierdo. Entonces fíjense que el corazón derecho, formado por la aurícula derecha y el ventrículo derecho, tiene sangre azul, entre comillas, es decir, poco oxigenada. Mientras que el corazón izquierdo, formado por aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, tiene sangre oxigenada. ¿Sí? Entonces, es importantísimo que no haya mezcla de sangre dentro del corazón. ¿Sí? Entonces, tenemos poco oxigenada por un lado, el corazón derecho, oxigenada por el otro, corazón izquierdo, y esa sangre no se tienen que mezclar. ¿Cómo aseguramos eso? Haciendo estos tabiques intraauricular e interventricular. Eso es un primer concepto importante. ¿Sí? El corazón en realidad son dos corazones, ¿sí? Derecho e izquierdo. Y ellos justamente son los que van a dar origen a los dos circuitos de esto que estuvimos hablando recién, sistémico y pulmonar. Y entonces ya estamos viendo que la sangre va a circular por circuitos diferentes. Sí, por circuitos diferentes. Bueno. Profe, Sí. tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si esa sangre se mezclara? Bien, está bien, muy bien la pregunta. Bueno, depende, hay distintas posibilidades, pero bueno, lo que podría pasar es que, por ejemplo, no esté llegando sangre completamente oxigenada a las células, porque están mezcladas, por ejemplo. ¿Sí? Porque, digamos, de acá tiene que salir siempre la sangre oxigenada para el resto del cuerpo. Entonces, si está mezclada, las células van a estar recibiendo sangre que no está totalmente oxigenada, como debería estar. ¿Sería como una descompensación también? No, o sea, porque esto, hay veces que no es que tiene una consecuencia inmediata. Por eso te digo, depende de cuál es la causa o lo que esté ocurriendo, pero puede llevar con el tiempo a complicaciones, no necesariamente de forma aguda. Profe, yo por ejemplo tengo a mi sobrina que lo operaron el corazón y él tenía un agujerito en el corazón. Claro. Y de eso los pulmones estaban muy húmedos y el hígado palpable. Sí. Era una comunicación interauricular, ¿no sabes? ¿No te acordás? Sí, creo que sí. Bueno, ahí es cuando acá está porque digamos, esto puede ocurrir como un defecto congénito. Cuando se forma el corazón, puede pasar que no se cierren bien estos tabiques. Entonces hay comunicaciones interauricular o interventricular que son dos tipos de cardiopatías congénitas. Claro, porque en el feto sí está comunicado. Claro, sí, sí. Es distinta la circulación. Es distinta la circulación en fetal.
Pero, digo, estos tabiques tienen que estar sellados, ¿sí? Cuando en el momento del nacimiento. Tienen que estar sellados. Entonces, a veces que no hay defectos, entonces hay comunicación, por eso se llama así, estos trastornos de la sangre. Sí, entonces, bueno, en ese caso sí, tenía muy congestionado los pulmones, tenía mucho volumen ahí, y eso se transmitía después a otros territorios. Sí, eso se llama malformaciones congénitas, ¿sí? O cardiopatías congénitas, porque estamos hablando ya específicamente del corazón. Entonces, normalmente esto sellado y no se mezclan, ¿bien? No se mezclan. Bueno, entonces, primera cosa que aclaramos importante. Lo siguiente que es, ¿cómo es la dinámica de la sangre dentro del corazón? ¿Sí? ¿Cómo es? Porque esto tiene que ser totalmente ordenado, no puede estar la sangre fluyendo como quiere, no. Hay siempre un orden. Y el orden es el siguiente. Atención. Siempre las aurículas reciben sangre de una vena, una o más de una, no importa, pero quiero decir, de ese tipo de vaso sanguíneo, una vena, esa sangre va a pasar al ventrículo correspondiente y el ventrículo la va a expulsar a una arteria. Bien, entonces siempre el sentido de circulación dentro del corazón es este que está acá: vena, aurícula, ventrículo, arteria. Vena, aurícula, ventrículo, arteria. Tanto para el corazón derecho como para el izquierdo. Igual. Vena, aurícula, ventrículo, arteria. Sí, entonces, a ver, hacemos de cuenta que el corazón es una estación de colectivos. Siempre, todos los colectivos que llegan a la estación, siempre son venas. Todos llegan a la plataforma de las aurículas. Todos los colectivos llegan ahí. ¿Sí? Y los colectivos que salen de la estación van a salir de otra plataforma, que son los ventrículos, y siempre van a ser arterias los que se vayan. ¿Sí? O sea, a la terminal llegan las venas y salen las arterias. Bien, eso para el corazón derecho como para el corazón izquierdo. Siempre igual. Siempre lo mismo. Entonces, el paso que sigue acá, ¿cuál es? Ponerle nombre a cada cosa. Es decir, a ver, a la aurícula derecha, ¿cuáles son las venas que llegan? ¿Cuál es la arteria que sale del ventrículo derecho? Y después lo mismo con el corazón izquierdo. ¿Sí? Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ahí lo tenemos esquemáticamente, insisto, esquemáticamente, porque podemos ver que no es así como se ve, pero para estudiar, usted se tiene que manejar primero con estos esquemas, ¿sí? Para estudiar. Entonces, a la aurícula derecha están desembocando dos grandes venas, que son la vena cava superior y la vena cava inferior. ¿Sí? La vena cava superior y la vena cava inferior. Bueno, yo ahí en el anexo les pongo imágenes de estas venas. ¿Sí? Después eso yo lo retomo cuando vemos circulación. Es importante que eso lo tengan bien claro, de dónde traen sangre estas venas. Ahora yo les voy a decir lo siguiente. Estas venas van a traer sangre, ya sabemos que poco oxigenada, de todo el cuerpo. De todo el cuerpo. ¿Sí? Y toda esa sangre va a ir a parar acá. A esa cavidad que es la aurícula chiquitita, que es la aurícula derecha. Toda esa sangre va a pasar al ventrículo derecho y el ventrículo derecho cuando se contrae el corazón, la va a expulsar a través de la arteria pulmonar o tronco pulmonar hacia los pulmones. Bien, ahí está. Eso es para el corazón derecho. Para el corazón izquierdo es así. A la aurícula izquierda van a llegar 4 venas que se llaman venas pulmonares.
2 izquierdas, 2 derechas. ¿Por qué se llaman así? Porque vienen de los pulmones, ¿sí? Y fíjense que, ¿por qué están pintadas de rojo? Porque Acá, tienen sangre oxigenada. claro, pero son venas. ¿Cómo es? ¿Cómo puede ser? Acá hay algo que no cierra. Lo mismo Porque- que... Sí, decime. Perdón. Porque No, tienen el intercambio en los pulmones y claro, o sea, hay una excepción siempre para toda regla que también se aplica acá, porque habíamos dicho que las arterias tienen sangre oxigenada generalmente y las venas poco oxigenadas. Bueno, siempre hay una excepción. Para el caso de las arterias, la excepción es la arteria pulmonar, que tiene sangre poco oxigenada, y en el caso de las venas, la excepción son las venas pulmonares, que tienen sangre oxigenada. Entonces, esa sangre se vuelca a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo, y la expulsa a través de la aorta hacia todo el cuerpo. ¿Bien? Fíjense que acá, o sea, trabajan por separado estos corazones, digamos, ¿sí? Trabajan por separado. Ahora, ¿cómo hacemos para tratar de a ese esquema trasladarlo acá? Porque este es un corte de corazón como lo más parecido a la realidad. Entonces acá ya veo algo como que no. ¿Dónde está ese rectángulo? A ver, ayuda por favor, porque es muy complejo la imagen. Pero en realidad no tanto. A ver, ¿cómo tienen que hacer para ubicarse? Acá se ven claramente las 2 aurículas, que son las cámaras superiores del corazón. Esta es una y esta es otra. ¿Esta cuál va a ser? Esta es la derecha y esta es la izquierda. Entonces, inmediatamente por debajo de cada una de esas aurículas va a estar el ventrículo correspondiente. O sea que este es el ventrículo izquierdo y derecho. Y este, ¿cómo? No se escuchó, no se entendió. Profe, creo que me dijo que que escuchaba cortado, me parece que dijo eso. Ah, porque yo escuché entrecortado, no le entendí lo que me dijo. Bueno, vuelvo a la descripción esta que estaba haciendo. Aurícula derecha y por debajo siempre el ventrículo homónimo, que es el ventrículo derecho en este caso. Aurícula izquierda y por debajo siempre su ventrículo, que es el ventrículo izquierdo. ¿Y este quién es? El tabique que separa los ventrículos. ¿Sí? Que separa los ventrículos. ¿Y dónde está el tabique que separa las aurículas? Acá no lo estamos viendo porque por delante ya tenemos estos vasos sanguíneos acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá vemos en esta imagen las cámaras, el tabique o septum, y acá vemos los vasos sanguíneos, algunos de los que mencionamos. Vena cava superior, que va a desembocar en la aurícula derecha, arteria pulmonar que sale del ventrículo derecho, y aorta que ahí está asomándose desde el ventrículo izquierdo. Y acá vemos las venas pulmonares izquierdas. Bien, entonces fíjense que en esta imagen ya se ve que, miren, hay unas estructuras que como que no estaban en el esquema anterior, que son estas que están acá. Esta es una con estas cuerditas, esta es otra, ¿ven? Y estas son otras. Bueno, ¿qué son esas estructuras? Fíjense que esas estructuras están ubicadas de una manera muy particular, porque por ejemplo, estas que tienen como esas cuerditas están ubicadas entre la aurícula y el ventrículo. Es como que están cerrando Es para el flujo de sangre. paso. Sí, son válvulas, son las válvulas cardíacas.
Y estas otras están entre el ventrículo y la arteria que sale de ese ventrículo. O sea, son como compuertas. Esas son las válvulas cardíacas. Y lo que hacen es permitir el flujo de sangre en una sola dirección. Siempre una válvula hace eso. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las válvulas cardíacas? Son 4 en total, ¿sí? 4 en total, 2 a la derecha, 2 a la izquierda, divididas en 2 grupos, ¿sí? Una se le llama aurículo-ventriculares porque están entre la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Entonces son la válvula mitral a la izquierda y tricúspide a la derecha. Y las otras se llaman semilunares o sigmoideas y están entre el ventrículo y la arteria que sale de ese ventrículo. Son la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Entonces, acá, del lado derecho, la válvula tricúspide y la válvula pulmonar. Del lado izquierdo, la válvula mitral y la válvula aórtica. Entonces, a ver si se entiende para qué están estas válvulas. ¿Cómo dijimos que tiene que ser el recorrido de la sangre? Vamos, por ejemplo, a considerar el corazón derecho. Vena cava superior, acá la vena cava inferior no se ve, pero estaría bien ahí abajo, desembocando acá en la aurícula derecha. Entonces, vena, aurícula, de la aurícula derecha al ventrículo derecho y del ventrículo derecho a la arteria pulmonar. No tiene que ser al revés, es decir, de la arteria pulmonar al ventrículo derecho, después retrocede a la aurícula, retrocede a la vena, no. Así. Así. En una sola dirección. Entonces, ¿cómo hacemos para asegurar eso? Que la sangre vaya siempre en una sola dirección. Bueno, poniendo esas compuertas, esas válvulas, en esos sitios estratégicos. Entonces, la válvula tricúspide lo que va a hacer es hacer pasar la sangre, o sea, permitir, mejor dicho, el paso de sangre desde la aurícula derecha al ventrículo derecho, pero no en sentido contrario. Es decir, cuando ahora el ventrículo derecho se contraiga, va a impedir que la sangre retroceda a la aurícula y que la única vía de salida que tenga sea la arteria pulmonar. Entonces, la válvula pulmonar se va a abrir para permitir que la sangre fluya del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, pero cuando el ventrículo se relaje, la sangre va a tender a retroceder. Entonces la válvula pulmonar va a decir, no, me voy a cerrar para que la sangre permanezca y fluya por todos los vasos, por las arterias pulmonares, mejor dicho. ¿Sí? Y que no regrese o refluya al ventrículo derecho. Corazón izquierdo, lo mismo. La válvula mitral va a permitir que la sangre pase de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, pero no en sentido contrario. Y la válvula aórtica va a permitir que la sangre pase hacia la aorta, pero no vuelva al ventrículo izquierdo. Eso es lo que hacen las válvulas. Bien, con respecto a configuración interna, preguntas. ¿Dudas? No, profe, yo más que nada para el parcial. Sí. Obviamente ampliamos con el libro, o sea, vos habías dicho que sí, que ampliamos el contenido, pero ¿es mucho más que eso? Como mucho más que, o sea, en el libro vas a encontrar a lo mejor una explicación más detallada del tema, vas a ver a lo mejor más esquemas, mientras más esquemas veas mejor. Claro, pero vos, por ejemplo, me vas a pedir capaz el detalle de cada cara de una aurícula o del ventrículo. No, yo les digo, siempre, creo que a ustedes les decía, digamos, lo que yo evalúo es lo mínimo que indispensable que tienen que saber, que es lo que se ve en clase, ¿sí? Pero eso no quiere decir que ustedes no puedan explayarse y saber más. Porque mientras más quieran saber, mejor va a ser para ustedes como estudiantes y como futuros profesionales, digamos.
Siempre mientras más quieran saber, mejor será. O sea, ustedes tienen que estudiar el tema. Para estudiar el tema siempre tienen que tener el libro de referencia. Eso insisto. O sea, si ustedes están estudiando más una carrera en salud, no pueden estudiar de un PowerPoint exclusivamente. No me refiero a esta materia, me refiero a cualquiera. Es mi punto de vista. Siempre tienen que tener un libro como mínimo para estudiar. Siempre, es muy importante eso. Después de que se les tome en el parcial, ya, bueno, es otra cosa, pero quiero decir, usted tiene que preocuparse bien por el aprender los contenidos. Si quieren saber exactamente lo que yo pregunto en el parcial, o sea, yo como ya les dije, digamos, pregunto lo mínimo indispensable, que es lo que se alcanza a ver en clase. ¿Sí? Yo no hago preguntas sobre un tema que no di. Bien, no, eso no lo hago. Podría hacerlo, pero me parece que no corresponde. Tomo lo que doy, ¿sí? Pero no implica que no tengan ustedes que poder saber mucho más que eso. ¿Sí? Eso ni hablar, ni hablar. Mientras más quieran saber y sepan o puedan leer, mucho mejor para ustedes, para eso, enriquecimiento de su de todo lo que puedan saber. Pero, digamos, no puedo dar más, porque no me da tiempo en la clase, porque es una materia cuatrimestral. O sea, si fuera anual, yo agregaría más cosas de corazón, seguramente que sí. Y de vasos sanguíneos y de un montón de temas. Pero no puedo porque son, creo que 12 clases, imposible que yo pueda poner más cosas. Entonces tengo que ultra filtrar lo más importante e indispensable. Y eso es lo que después se evalúa, obviamente, porque si no, no es justo evaluar algo que no se explica. Yo lo veo así. Pero tienen toda la libertad de estudiar más de esto. Y que de hecho sería lo ideal, que puedan leer mucho más. Pero bueno, también sé que no tienen mucho tiempo y todo eso. Pero, a ver, para no irme mucho, no sé si respondí a la pregunta, pero lo que se evalúa es lo que se da en clase. Sí, gracias. Perfecto. Bien, otra consulta en relación a configuración interna. No. Yo diría, profe. busquen más imágenes de corazón, porque es un órgano que es complejo, no es tan sencillo. Entonces pueden buscar más imágenes, incluso hay imágenes tridimensionales que pueden buscar de las cavidades para ubicarse, a ver cuál es la aurícula derecha, a ver cuál es el ventrículo derecho, porque no es lo mismo ver el rectángulo dividido en 4 que la imagen como es más parecida a lo real. Entonces, yo encontré esa que me pareció bastante completa o interesante, esta que les mostré recién, que les puede servir. Eso sí les puede tocar, a lo mejor en un examen, reconocer una estructura con una imagen, eso sí, pero por eso les digo que busquen, a lo mejor no se queden con esta, sino que busquen otras, si les sirve más, pueden buscar. Bueno, y con respecto a la configuración externa, también es esto que decía, el reconocimiento de las estructuras. O sea, acá ya no lo tenemos en un corte. Disculpe que le interrumpa. ¿Usted se acuerda del capítulo del libro Saladín para imprimirlo? ¿En qué capítulo está esto? El 19. No, me tendría que fijar en el índice, no lo tengo. El 19, profe. Ah, bueno. Pero no está lo de venas y arterias, lo único ahí. Pero está todo el corazón. No, pero tiene vasos sanguíneos, Saladín. Tiene las dos cosas. Sí, pero en el capítulo ese no está. Tengo que buscarlo en otro capítulo eso. No, estará en el anterior, porque, o sea, como está aparato cardiovascular, empieza por vasos sanguíneos, después sigue con el corazón. Así que debe ser el capítulo anterior.
supongo. Porque de vasos está. De hecho, la imagen esta, ¿vieron la que yo les mostré recién antes de esta? Esta está sacada de Saladin. O sea que está ese capítulo. Debe ser el anterior al que habla de corazón, seguramente. Tiene lindas imágenes para ver. Creo que es el capítulo siguiente, el 20. Sí, o sea, son consecutivos, porque es aparato cardiovascular. Sí, sí. Están pegaditos. Están pegaditos. Bueno, entonces les decía que es importante ver una imagen y saber reconocer, ¿sí? Eso sí les puede tocar en un examen. Una imagen con señalado alguna estructura y ustedes tienen que ver cuál es esa estructura, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esto estamos viendo el corazón desde adelante, una vista anterior. Estamos parando adelante del corazón y estamos viendo que este es el vértice, ¿se acuerdan? La punta del cono, o apex, el vértice o apex. Entonces tenemos, de este lado corresponde al corazón derecho y esto al corazón izquierdo. Entonces acá tenemos la vena cava superior, como está desembocando en la aurícula derecha, que es esta. Acá no estamos viendo, recuerden, las cavidades, estamos viendo sin cortarlo al corazón. Por debajo va a estar el ventrículo derecho. Y de este otro lado, vamos a ver la aurícula izquierda acá, chiquitita, acá el ventrículo izquierdo, y los grandes vasos, es decir, acá está la arteria pulmonar que está saliendo del ventrículo derecho y esta es la aorta que va a salir del ventrículo izquierdo. Esto va a ser una vista lateral izquierda, o sea, recién lo veíamos desde acá, ahora estamos viendo del costado, ¿sí? O sea que ahora nos estamos parando acá, entonces vemos esto. Acá va a estar el vértice, entonces voy a ver las cavidades izquierdas. Este es el ventrículo izquierdo, este es la aurícula izquierda, ¿sí? Ventrículo izquierdo, aurícula izquierda. Y los grandes vasos, ¿sí? La pulmonar, que acá ya se divide en la arteria pulmonar izquierda, esta es la aorta, acá asoma la vena cava superior, acá asoma la vena cava inferior. Y estas son las venas pulmonares izquierdas, ¿sí? Porque las derechas desembocan del otro lado. ¿Ven? Ahora estamos viendo del otro lado del corazón, del lado derecho. Entonces esta es la aurícula derecha, el ventrículo derecho. Las dos cavas que desembocan en la aurícula derecha, la aorta, acá está la arteria pulmonar derecha, la aurícula izquierda con las venas pulmonares derechas que desembocan. Lo fuimos viendo de distintos lugares y nos queda desde atrás. ¿Sí? Si nos vamos de atrás, vemos que esta es la aurícula izquierda, esta es la derecha. Fíjense cómo en la aurícula izquierda llegan las cuatro venas pulmonares de un lado y del otro. Este va a ser el ventrículo izquierdo y este el derecho. Cava superior, cava inferior, aorta, la estamos viendo desde atrás, y las arterias pulmonares derecha e izquierda, que son las que origina el tronco pulmonar o la arteria pulmonar. Son distintas vistas del corazón para que ustedes puedan reconocer las estructuras. Sobre todo, las cuatro cámaras, ¿sí? Y los vasos sanguíneos. Eso es lo más importante que ustedes sepan cuando vean la imagen, de cualquier vista, no importa, pero reconocer eso. ¿Cuál es esta aurícula? ¿Cuál es esta otra? Los ventrículos y ver los grandes vasos. Acá está la vena cava superior, esta es la aorta. ¿Sí? Eso es lo que tienen que saber al mirar esta imagen, una imagen así. Y cuando les toca una imagen o sea, un corte del corazón, reconocer también lo mismo, ¿sí? Las cavidades, las válvulas y los vasos. Bueno, y por último, vamos a ver en qué consiste esto. Pericardio, pared cardíaca, a ver. Como les había mostrado en una imagen al comienzo, veíamos que el corazón está dentro de una bolsa, ¿sí? Acá la bolsa la vemos como con un agujero para que vean que ahí está, de adentro está el corazón,
¿sí? Pero todo eso que lo envuelve se llama pericardio. ¿Se acuerdan que cuando tenemos tejido epitelial, habíamos dicho que el pericardio, ¿qué es? Es una serosa, una membrana serosa. ¿Qué es una membrana serosa? Era una membrana que tapiza una cavidad que no comunica con el exterior, ¿sí? En este caso, ¿qué cavidad está tapizando? La cavidad pericárdica, básicamente. Ya vamos a ver cómo queda formado eso. Pero bueno, el pericardio es una serosa que rodea el corazón y el nacimiento de los grandes vasos. Y fíjense cómo el pericardio también permite que el corazón se adhiera a las estructuras vecinas. Entonces, actuó como sostén esa bolsa también. Es una membrana entonces de sostén del corazón y de protección del corazón. Fíjense cómo lo ayuda a fijarlo al diafragma, ¿sí? A todos los órganos vecinos, porque el corazón está en constante movimiento, si no estaría yéndose para todos lados. Tiene que estar fijo dentro del mediastino, pero tampoco tan ajustado, o sea, tampoco es que lo tiene que ahogar. Lo tiene que sostener, pero a su vez permitir que pueda contraerse y relajarse con comodidad. Si hacemos un corte transversal, ¿sí? Así, y vemos como de arriba el corte, acá vemos al corazón, este es el ventrículo derecho, acá el ventrículo izquierdo, el tabique, estos son los pulmones, el derecho y el izquierdo. Fíjense como el corazón está más del lado izquierdo, entonces ocupa un poco el espacio que tendría que ocupar el pulmón izquierdo, por eso el pulmón izquierdo es más chico que el derecho. Acá se nota bien en la imagen. Y vemos cómo está envuelto por el pericardio. Y ahí sí se ve la cavidad, ¿sí? Que es la cavidad pericárdica. A ver, entonces. Vamos más en profundidad. Si hacemos acá un corte o tomamos este pedacito de pared y lo vemos ampliado, ¿sí? Vamos a ver esto, lo siguiente. Que la pared del corazón va desde acá hasta acá. ¿Sí? Eso es la pared cardíaca. Y la pared del corazón es, digamos, similar a lo que es la pared de un vaso sanguíneo, porque el corazón es como si fuese también un gran vaso sanguíneo. Entonces su pared también reproduce las mismas túnicas que tenían los vasos sanguíneos, la pared de los vasos. Entonces va a tener siempre una capa interna que es el endocardio, endo porque es interna esa capa, es todo esto es lo que tapiza toda la superficie de las cavidades cardíacas que está en contacto con la sangre. Después tenemos la capa media, que es la más gruesa, que es el miocardio, ¿sí? Que, ¿por qué mío? Porque es músculo cardíaco, miocardio, ¿sí? Músculo cardíaco. Acuérdense que el músculo cardíaco era uno de los 3 tipos de músculo que habíamos aprendido que existen. Es un músculo involuntario, por supuesto, pero que no es gobernado por neuronas de las áreas motoras del cerebro, sino que es gobernado por estructuras, células que están dentro del mismo corazón. Músculo cardíaco. Y la última capa, la más externa, es el epicardio. Epicardio, esta finita que está acá, que contiene grasa y contiene arterias y venas que nutren a las células miocárdicas, que son las que se encargan de que el corazón pueda cumplir su función de bombear. ¿Bien? De bombear. Bien, entonces hasta ahí la pared del corazón. ¿Y qué hay después? Después hay un espacio, que es la cavidad pericárdica, y a continuación está el pericardio. ¿Sí? El pericardio, que es todo lo que lo envuelve. Bien. La cuestión es que el pericardio tiene 2 partes. Una es el pericardio fibroso,
fibroso porque es rico en fibras colágenas, es la parte del pericardio que le da sostén al corazón, que lo protege, que lo envuelve, que lo ayuda a adherirse a las estructuras vecinas. Pericardio fibroso. Y otra partecita más interna, que es el pericardio seroso, que esta es la serosa propiamente dicha. ¿Sí? Entonces, toda serosa siempre tiene una porción visceral, que es la que está bien en contacto con la víscera que está envolviendo, y una porción u hoja parietal que queda por fuera. Y entre ambas hojas está el espacio o cavidad pericárdica. Entonces, por eso decimos que una serosa es una membrana que tapiza una cavidad que no comunica con el exterior. Esa cavidad es esta, la cavidad pericárdica. Entonces, en realidad, la hoja visceral del pericardio seroso es el epicardio. Es la capa externa de la pared cardíaca. Entonces, hagan de cuenta que acá lo vemos en otra imagen. Este sería el ventrículo izquierdo. Entonces vemos que toda esta capa interna que tapiza el interior del corazón es el endocardio, equivalente a la túnica interna de una arteria o de una vena. La capa media es el miocardio, y la capa externa es el epicardio, ¿sí? Pero el epicardio es, a su vez, ahí se ve en grande, la porción visceral del pericardio seroso. ¿Sí? Acá entonces es el epicardio y luego la hoja parietal, y queda en el medio esta delgada cavidad que es la cavidad pericárdica, que normalmente tiene una pequeñita cantidad de líquido y eso favorece el movimiento del corazón. Y todo esto por fuera es el pericardio fibroso. Acá esquemáticamente, por si hace falta otro esquema para poder entender esto, sería acá endocardio, miocardio, epicardio, cavidad pericárdica y hoja parietal del pericardio seroso, y acá pericardio fibroso. O sea, es como si el corazón fuera una naranja. A la naranja la envuelven con film, ese papel film es el epicardio. Y a esa naranja envuelta en papel film la ponen adentro de una bolsa, ¿sí? Adentro de una bolsa que es el pericardio seroso y fibroso. Y le echan un poquito de agua a la bolsa. Ese es el líquido que va a quedar, o sea, porque lo que queda entonces entre la bolsa y el film, ¿sí? Es la cavidad pericárdica que tiene líquido. Bien, esas son las capas de la pared más el pericardio. Bien, esto es entonces lo mínimo indispensable que tienen que saber de corazón. ¿Sí? Mínimo. Bien, estamos bien con el tiempo. Bien. Porque ya la clase que viene, a esto hay que ponerlo a funcionar. ¿Sí? Por ahí la clase de fisiología un poquito más, cierta complejidad, es distinto. Estudiar fisiología es muy diferente a estudiar anatomía, es muy diferente. Vamos a tener que ver cómo el corazón se contrae, se relaja, el ciclo cardíaco, la circulación, eso es muy importante, cómo la sangre circula, porque después todo eso nos va a servir para cuando pasemos a estudiar el aparato respiratorio, que está íntimamente relacionado. Ya vamos a tener que empezar a relacionar un contenido con el otro. Así que bueno, vamos por partes. Hay aparatos que nos van a llevar 2 clases, otros no, ¿sí? Este es uno que nos va a llevar 2, seguro, 2 clases. Entonces, para terminar, en conclusión, aparato cardiovascular, recuerden las funciones que tiene, cómo está compuesto, las características de cada componente, vasos sanguíneos, los 3 tipos de vasos con sus características,
la diferencia entre arterias, venas y capilares desde el punto de vista estructural y funcional. Es decir, de cómo están hechos y la función que cumple cada tipo de vaso. Y de corazón, características generales, forma, tamaño, ubicación, relaciones con otras estructuras, configuración interna, ¿sí? Recuerden bien, cavidades y vasos sanguíneos y cómo es la relación o cómo fluye la sangre ahí adentro, y configuración externa, reconociendo las distintas partes cuando ven las imágenes en diferentes vistas. Y pericardio y pared del corazón. Esto nos alcanza para ya la clase que viene, estudiar fisiología del aparato cardiovascular. Bueno, escucho a ver preguntas. ¿Este es más complicado que sangre o al revés? Para mí este es un poco más de memoria que lo de sangre. Profe. Para cuando vos decís más de memoria, entonces ¿es más complicado o no? Claro, sí. Es más complicado. Bien. Bueno, sí, lo que tiene es porque el corazón es un órgano bastante complejo y tal vez los vasos sanguíneos, al no poder, no es un órgano como es, por ejemplo, el hígado, el estómago, que estructuralmente son macroscópicos, o sea, son más fácil de, a lo mejor, entender cómo es anatómicamente. El vaso sanguíneo es un tubo que no sabemos bien dónde está, tal vez por eso pareciera a lo mejor más abstracto, no sé, estudiarlo. Pero bueno, si ustedes ya hicieron extracción, ya pincharon un vaso, atravesaron las túnicas que ya sabemos que tiene, y tienen que saber esas diferencias básicas entre los tres tipos de vaso. ¿Sí? ¿Quieren que repita algo sobre alguno de los temas? Lo entendí bien. Bueno, yo les voy a dejar ahora la guía de estudio. La guía de estudio va a ser de la unidad 3, porque hoy ya con este tema empezamos en la unidad 3, es decir, cardiovascular, respiratorio, hematopoyético y linfático. Eso es la unidad 3. Entonces ya están todas las guías de todo eso. Y le voy a dejar las 10 preguntitas de autoevaluación de la clase de hoy. Y ya la próxima, ya que ustedes tomaron la presión, les deben haber más o menos mencionado las cifras normales, algo de eso hablaron. Traigan. Sí. Sí, lo que hayan visto, tengan la mano, todo lo que hayan visto de presión arterial, tengan la mano porque vamos a nombrar la presión arterial también. Así que para poder un poco integrar con lo que aprendieron ya sobre eso. Bien, no, porque vamos a ver eso entre otras cosas, ¿sí? Bien, bueno. ¿No hay ninguna duda, nada que me quieran preguntar de esto? Yo no, profe, se entendió bien. Bueno. Ahora van a tener que, leerlo más veces, ir fijando. Y el tema de los vasos, ya les digo, traten de leerlo, porque la clase que viene nos vamos a necesitar algunas cosas de ese anexo que yo les subí, porque cuando hablemos de circulación, nombremos las venas cavas, vamos a tener que ver qué son esas venas, pues si no parece como que no sabemos bien dónde están. Circulación se estudia de manera esquemática, pero después hay que trasladarlo al cuerpo humano, real. Entonces hay que tener un poco de noción de esos vasos sanguíneos. Entonces, lean un poco eso. Igualmente yo voy a mostrar
algunas de esas imágenes cuando veamos circulación. El tema de los vasos sanguíneos. La aorta, sobre todo lo que es aorta y venas cavas superior, vena cava inferior. Eso, fundamentalmente. Bien, la semana que viene no tienen el parcial. No. No, profe. No, profe. No, el primero el 7 de junio. Bueno. Entonces, bueno, si pueden ver esas diapositivas, mejor, si no, bueno. Pero para que sea la clase más entendible, mejor si lo pueden leer. Bueno, si no me quieren preguntar nada más, igual yo ahora me quedo